desarrollar factores que afectan la actividad enzimática, concentración de sustrato, concentración de enzima, cofactores, productos, pH, temperatura, tiempo. Antes debemos hacer una revisión de dos circunstancias. Primero que estamos desarrollando, estamos revisando reacciones tipo enzima-sustrato. Son reacciones orgánicas, fisiológicas, que se desarrollan en el entorno celular. Pero muchos de los principios que se han logrado verificar, demostrar en la cinética enzimática, son principios que han sido deducidos o se ha partido del conocimiento de reacciones generales de la química. Entonces vamos a ver lo siguiente. Hubieron algunas comparaciones, por ejemplo, respecto al almidón. El almidón es un sustrato. Se utilizó ácido sulfúrico para buscar su degradación y se comparó con una enzima llamada diastasa de la malta. En esta experiencia, que fue realizada por J. Berzelius en 1835, se demostró que la diferencia era de 1.000.000 de veces a favor de la enzima, que era de naturaleza orgánica. Entonces se empezaron a desarrollar otro tipo de investigaciones. Por ejemplo, Northrop logra cristalizar la pepsina, la tripsina y la quimotripsina. Hay otros datos al respecto que han ido, por ejemplo, la ureasa, una enzima que también fue obtenida en esas mismas fechas, ¿no? Ahora, existen un gran número de enzimas que han sido aisladas y también un gran número que han sido cristalizadas, ¿no? Entonces, ya se quedó con el concepto de que las reacciones orgánicas fisiológicas tipo enzima-sustrato eran más específicas o más eficientes para degradar sustratos en el mismo organismo, ¿ya? Entonces, seguidamente se realizaron una serie de cálculos de tipo matemático para poder explicar lo que está ocurriendo, ¿no? Específicamente en el tema bioquímico propiamente, ¿no? Entonces, cuando esquematizamos A, se está refiriendo a un reactante. Un reactante va a dar lugar a un producto y se denomina reactante de primer orden. Cuando la obtención de un producto requiere de dos reactantes, se dice es de segundo orden. En los casos, estos dos casos anteriores implica tener cierta disponibilidad del reactante, ¿no? Acá, de los reactantes. Pero vamos a ver en una explicación que tenemos acá, que también hay reacciones de orden cero, o sea, se va a obtener producto ya independientemente de la concentración de los reactantes. Ya, Sí, profesor. muy bien. Entonces estamos esquematizando qué es lo que ocurre entre los reactantes, ¿no? Aquí tenemos en el eje vertical la formación del producto, en el eje horizontal tenemos el tiempo.
Esta curva nos indica, ¿sí?, que la formación de productos desarrolla una hipérbola, ¿no?, en función del tiempo. Por supuesto que esta curva está predeterminada por una reacción enzima-sustrato y producto, ¿no? Pero acá estamos esquematizando el tiempo y la formación de productos. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. O sea, el gráfico anterior que hemos visto sería un segmento acá nada más, ¿ya? Un segmento nada más, porque esta es la línea de producto, ¿eh? La línea de producto está acá. Entonces, ¿qué otros aspectos ocurren para que se forme este producto? De igual manera, acá tenemos en la línea vertical la concentración de la enzima, ¿sí? Perdón, concentración del sustrato en este punto, ¿ya? Aquí tenemos concentración de enzima, aquí concentración de sustrato. O sea, vamos a tener una reacción enzima-sustrato en el tiempo. Entonces aquí vamos a observar, mire, si se dan cuenta, de 0 a T1, de T1 a T2 y después de T2. Les anticipo, después de T2 ya estamos obteniendo el producto que está acá, en este punto más elevado. Pero empezamos del principio. Aquí tenemos la concentración de enzima, mire cómo describe su curva, ¿sí? Va descendiendo tanto, pero nunca llega a perderse su presencia, ¿no? Es mínima la concentración, pero está presente, precisamente entre el tiempo T1 y T2. Recordemos en las reacciones enzima-sustrato, vamos a tener, acá está señalando, un complejo intermediario, un transitorio, ES. Eso es lo que ocurre, mire, entre T1 y T2. Mientras la enzima disminuye, se está formando un complejo enzima-sustrato, también entre T1 y T2. Luego va descendiendo porque al mismo tiempo se están sintetizando los productos. Entonces, los estadios es, primero tenemos los reactantes, sustrato, enzima. Se va a formar el complejo enzima-sustrato, disminuye la cantidad se dice, de concentración de enzima libre. Y si hablamos de enzima total, va a involucrar enzima libre y complejo enzima-sustrato. Bien, pero conforme se ha formado complejo enzima-sustrato, significa que vamos a incrementar ya en la conversión del sustrato en producto, ¿ya? Entonces, y el sustrato como tal, mire, ve, está disminuyendo su concentración. Ya, entonces en esta reacción enzima-sustrato estamos observando, esto tiene que ver con las características de la reacción misma, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos que hacer otra presentación. En este caso, en la línea vertical tenemos la velocidad. V sub 0, velocidad inicial. En su práctica obtienen, por ejemplo, micromoles por minuto, ¿no? Esta es la velocidad inicial. Y en el eje horizontal tenemos la concentración de sustrato, de 0 a más.
Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Porque esta línea, en este caso, miren, como el eje horizontal es sustrato, concentración de sustrato, tenemos acá, partimos en cero, describe una hipérbola. En un primer momento, conforme se incrementa la concentración de sustrato, mire, ve, en este pequeño estadio, sin embargo, vemos una formación, una velocidad inicial incrementada, ¿sí? Prácticamente es directamente proporcional a un reactante. Entonces decimos es reacción de primer orden. Cuando en este punto empieza a aplanarse un tanto, o sea, aquí ya está dependiendo de los dos reactantes. Aquí estamos graficando sustrato, pero porque esa es la condición de análisis. El que varía es el sustrato, pero la enzima no. Por eso no está representada la enzima acá, porque es una constante la enzima. Entonces acá vemos un aplanamiento. Acá se dice es una reacción de segundo orden. Y de orden cero es prácticamente de este punto que está señalado aquí, porque por más que se incremente el sustrato, no se va a incrementar la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque la cantidad de enzima, eh, hay una proporción. Número de moléculas de enzima corresponde al número de moléculas de sustrato. Si quisiéramos seguir incrementando la velocidad de reacción, tendría que incrementarse también el número de moléculas o la concentración de enzima. O sea, la concentración de enzima que tenemos solamente permite describir esta hipérbola, pero también nos dice de que nunca esta curva va a alcanzar a alcanzar esta línea que representa la velocidad máxima, ¿ya? O sea, allí, si queremos incrementar esta hipérbola, tendría que, o sea, incrementarse la concentración de enzima, pero estamos graficando nuestra concentración de sustrato. Ahora, ¿por qué es importante esta demostración? Porque una vez que se demuestra, porque tenemos, ¿qué pasa? Que nosotros en la investigación tenemos la concentración conocida de la enzima y también tenemos la concentración conocida de sustrato. En el momento en que se mide la velocidad máxima, se puede definir en producto transformado, ¿sí? Entonces, la velocidad máxima, la mitad se coloca acá y la mitad corresponde a esta constante que se denomina Km. M es por Michaelis, ¿no? El que lo explicó. Entonces, ¿pero qué es Km? Km es una concentración de sustrato que tenemos acá en este eje horizontal. Es la concentración de sustrato en el cual se determina la mitad de la velocidad máxima, un medio velocidad máxima. ¿Ya? Eh, una forma, a manera de extrapolación, es que como, inclusive en términos de salud, debemos entender que la concentración de enzima y sustrato tiene que ser adecuada. Y hay otros factores, pues. La temperatura, el pH. Por ejemplo, hemos visto la caseína es soluble de pH 6.6, pero si se acidifica, la solubilidad disminuye y el proceso bioquímico es alterado. ¿Ya? Hay otros ejemplos. Entonces, Michaelis-Menten aporta con el siguiente concepto, ¿no? Como estamos viendo, la reacción es enzima más sustrato. Tenemos nuestro complejo intermediario enzima-sustrato. El sustrato se convierte en producto y libera la enzima. Son reacciones reversibles. Estas reacciones enzima-sustrato.
Lo que debe entenderse es que acá tenemos los dos reactivos. Pensemos en la concentración misma, en el número de moléculas. El número de moléculas. Y como es reversible, en un primer momento tenemos el complejo enzima-sustrato. Y tenemos un valor K, que es una constante de la reacción enzimática, que nos lleva de E más S a complejo enzima-sustrato. Y hay un valor K3 que vendría a ser K más 3, porque del complejo enzima-sustrato se va a obtener producto y se recupera la enzima. Acá tenemos, por ejemplo, K2, vendría a ser K menos 2, porque del complejo enzima-sustrato, dependiendo del tiempo y del agotamiento de las concentraciones de enzima-sustrato, puede retornar a sus reactantes. ¿Ya? Entonces, K1 y K3 sería con signo más y K2 sería con signo menos, en el sentido de que es reacción reversible. ¿Por qué no se coloca acá K menos 3? O sea, en sentido inverso. Porque aquí estamos esquematizando en la velocidad inicial, en el inicio de la reacción. En el inicio de la reacción, si podemos deducir enzima más sustrato, tenemos complejo enzima-sustrato. Se llega a un número, como hemos visto, donde la velocidad, la hipérbola de la concentración de sustrato se acerca a la velocidad máxima, o sea, cuando ya estamos en una reacción de orden cero, en ese instante, la concentración de enzima sustrato permite ya obtener las primeras moléculas una primera molécula de producto y seguirá así. Entonces, en ese momento, habrá más transformación, habrá más producto, pero ya no se incrementa la concentración de enzima sustrato porque ya estamos en la velocidad máxima y es orden cero. Entonces, habrá más reactante enzima más sustrato, ya tenemos una concentración conocida de complejo enzima-sustrato y se está iniciando con las primeras moléculas por ejemplo, la primera molécula de producto, para efectos de los cálculos, no se anota K-3, porque recién se están formando. ¿Se da cuenta? Por eso, para el cálculo matemático, no se toma en cuenta K-3. Esto sí, ¿ya? Algunas condiciones que permiten atender mejor es, cuando decimos concentración, acá ET significa concentración de enzima total. Acá dice concentración de enzima libre, que vendría a ser como reactante, y concentración de complejo enzima sustrato, que estaríamos en este lugar, ¿no? K3 dice es comparable a K-2, como hemos dicho acá, ¿no? K-2 por el sentido, porque decir K2 ya es diferente, tiene este sentido. ¿Por qué decimos es comparable? Porque la concentración de enzima sustrato es el mismo gasto energético de K3 y K2, ¿ya? Ahora, dependiendo del comportamiento o del instante mismo de la reacción enzimática, puede dar producto o puede ser reversible a sus componentes. Ahora dice, siempre la concentración de enzima y sustrato, de enzima total, es menor que la concentración de sustrato. Lógico, porque estamos viendo en la experiencia que vamos a llegar en un momento en inclusive la concentración de sustrato es mayor, pero llega a una reacción de orden cero, donde se alcanza la velocidad máxima y por más que se agregue sustrato, no se incrementa. Velocidad inicial, o sea, de la reacción es cuando ya estamos obteniendo el producto. La primera molécula que hemos dicho del producto, ahí está, velocidad inicial igual K3 por enzima sustrato. Para decir K3 por enzima sustrato, en esta velocidad inicial, es también un raciocinio matemático, ¿ya? Ahora, estadio estacionario se dice velocidad de formación es igual a la velocidad de degradación.
es ese de acá, ¿no? Se está formando encima, en un complejo enzima-sustrato. Pensemos en ese momento en que se alcanza la velocidad máxima, ya en ese momento tenemos siempre, vamos a tener, se está formando encima del sustrato, pero se está formando producto. Se está formando producto, hay, con las nuevas moléculas de encima del sustrato se está formando el complejo encima del sustrato, ¿ya? Siempre habrá moléculas, entonces ya en un momento se mantiene esta concentración, se refiere a eso, estado estacionario. Pero ya se está formando, el producto sí se está incrementando, conforme hemos visto en esa línea. Complejo encima del sustrato hemos visto también, de acuerdo al gráfico, es constante entre T1 y T2. Ahora, la velocidad de formación es K1, interviene K1 y mire, y multiplica de igual manera concentraciones de los reactantes, ¿no? Enzima y sustrato. Velocidad de formación es K2, ¿no? Que hemos dicho es reversible. Por ejemplo, K2 por concentración de enzima y sustrato más K3 por concentración de enzima y sustrato es igual a K2 más K3 por la concentración de enzima y sustrato. Aquí nos va a llevar a la concentración de producto. Entonces, el análisis o la aplicación matemática nos permite llegar a esta fórmula general, velocidad inicial, y tenemos esta descripción. K1 hemos visto, de acuerdo a la presentación anterior, por concentración de enzima más concentración de sustrato igual K2 más K3 sobre concentración de enzima sustrato. Entonces acá se hace un cálculo, ¿no? Matemático, y tenemos concentración de enzima sustrato igual K1 por concentración de enzima por concentración de sustrato sobre K2 más K3. Seguimos haciendo o sea, en este caso K1 se pasa al denominador. Ya. Y tenemos concentración de enzima sustrato, concentración de enzima por concentración de sustrato sobre Km. ¿Por qué ya se pone Km? Porque es una constante, ¿ya? Es una constante donde K2 más K3, conforme hemos visto en la reacción, sobre K1 es una constante. Y para no poner todas estas constantes, se pone Km, ¿ya? Acá tenemos concentración de enzima libre es igual a concentración de enzima total menos concentración de complejo enzima sustrato. O sea, la enzima está de tres maneras: libre, total y en complejo enzima sustrato. Aquí tenemos concentración de enzima sustrato, se está reemplazando la enzima total, o sea, en la reacción anterior, en la diapositiva anterior tenemos que, a ver, perdón, concentración de enzima sustrato, acá lo tenemos, ¿no? Concentración de enzima sustrato, lo estamos desagregando acá. Concentración de enzima, dice ET menos ES, acá está, ET menos ES está entre paréntesis por la concentración de sustrato, ¿no? Acá está ES, sobre Km, acá está Km, ya. Entonces seguimos haciendo la derivación y vamos a ver lo siguiente. He dicho enzima sustrato, ¿no? Hay teorías que explican, pues, la de Fischer, Koshland, ¿no? Acá tenemos dos moléculas. Acá tenemos otros dos reactantes. Enzima más sustrato, otro complejo de enzima sustrato. Acá son dos moléculas. En lo que es concentración de enzima sustrato, ¿no? Ahí es igual. Acá estaríamos en la velocidad máxima, ¿ya?
Ya, acá está explicado según Fisher o Koslan, ¿no? Ya sabemos, ustedes saben eso ya. Ahora, para que se dé esa reacción enzima-sustrato, debe haber algunas características para que se realice la enzima o la catálisis de proximidad, ácido base por los grupos químicos que posee. O sea, formación, estamos hablando de las constantes pues, que nos permite formar un complejo enzima-sustrato y poder obtener después un producto. Los enlaces transitorios o que van a cambiar el sustrato por el producto. Aquí, por ejemplo, miren, en el lado izquierdo tenemos algunas moléculas de enzima, dos de sustrato, estos violetitas a sustrato. Claro, habría que retomar los sitios, el sitio activo, ¿no? Que también tiene grupos químicos y que necesitan ciertas condiciones de concentración y de proximidad para poder hacer, aquí tenemos esta unión es complejo enzima sustrato, y acá hay una alta concentración de sustrato. Cuando hay una alta concentración de sustrato, es cuando llegamos a la velocidad máxima, ¿no? Es decir, y es un momento estacionario. Se va a obtener el producto, pero todas las enzimas se están transformando. Entonces, en nuestro gráfico, en cinética enzimática, tenemos el eje vertical velocidad, el eje horizontal concentración de sustrato. Ya habíamos visto que es Km, ¿no? A bajas concentraciones, hemos dicho, la curva de primer orden, luego de segundo orden y de tercer orden. Dice, el valor máximo de la velocidad de reacción, la enzima está saturada enzima sustrato. Allí está estabilizada, o sea, no, por más, o sea, siempre la velocidad de síntesis y de degradación permite tener la misma concentración de enzima sustrato, porque el limitante va a ser la enzima. Por más que se incremente el sustrato, siempre habrá una cantidad fija de concentración de enzima sustrato y se empieza con la síntesis de producto en ese momento. Claro, acá es orden cero, ¿no? Ahora, si la cantidad de Km, o sea, de concentración de sustrato para hallar la mitad de la velocidad máxima, es menor, mientras menos Km significa que con menos Km se está produciendo, o sea, se va a hacer la orden cero y empieza, se satura enzima, tenemos complejo enzima sustrato y se inicia la síntesis de producto. Sería con menos cantidad de Km. Cuando se necesita menos cantidad de Km, entonces se dice que tiene más afinidad, ¿ya? Pero se utiliza más Km, menos afín, en términos de formar productos. Ahora, cuando hacemos estas investigaciones, cuando investigamos un factor, los demás permanecen estables. Por ejemplo, acá la enzima permanece estable. La temperatura también, el pH también, ¿ya? Michaelis Menten, los creadores de esta relación, ¿no? Ahí tenemos la fórmula, ya sabemos de dónde procede. Bien, en el entorno celular, entonces, las enzimas están sujetos a una serie de condiciones que están determinadas por la enzima, el sustrato y los otros factores. Estamos viendo, si hablamos de enzima y sustrato, será su concentración, pH, en cuanto provee con los iones correspondientes. De igual manera, la temperatura. Vamos a ver acá. Entonces, ahora sí, factores que afectan la actividad enzimática. Aparte de lo que estamos diciendo, cofactor también, ¿no es cierto? Concentración de sustrato, concentración de enzima, cofactor, temperatura, pH, tiempo. Es lógico pensar que el pH neutro sería el más adecuado para en un organismo
facilitar una reacción enzima-sustrato, pero estamos viendo que hay ciertas excepciones. Por ejemplo, en el estómago tenemos un pH óptimo de tipo ácido, ¿no? De 1.7, 1.8. Por ejemplo, el estómago es ácido y ahí actúa, por ejemplo, la pepsina, ¿no? También se necesita cofactores en algunas enzimas. Hemos visto en la milasa, por ejemplo, se necesita iones como de calcio y cloruro, ¿no? Entonces ya hemos explicado la velocidad máxima respecto a la hipérbola y que ésta responde a reacciones de primer orden, segundo orden cero, y esta se observa o se describe la hipérbola con la concentración, modificando la concentración de sustrato. Aquí lo que nos quiere demostrar es que nuestra enzima es esta hipérbola. Y lo que quiere decir, esta es una curva sigmoidea. O sea, se dijo, la mayoría de enzimas describen esta hipérbola, pero hay algunas excepciones que describen una sigmoidea, ¿ya? Ambos. Respecto a la concentración de enzimas, ya es otro factor. Si estudiamos la concentración de enzimas, significa que en el eje vertical acá tenemos de 0 y vamos incrementando la concentración de enzima. En el eje vertical tenemos la velocidad de enzima, ¿no? Para obtener el producto. En este caso, miren, la reacción es de primer orden, ¿no? Habiendo cantidad de sustrato suficiente, siempre va a ser una reacción de primer orden. Es decir, si tenemos 10 moléculas de enzima, tendremos 20 moléculas. Vamos incrementando, se va a obtener productos, habiendo la cantidad de sustrato adecuado. Acá en este caso es de primer orden. La temperatura. Se ha visto, por ejemplo, que en cuanto se incrementa 10 grados centígrados, se duplica la velocidad de reacción enzimática. Pero hasta una temperatura aproximada de 40 grados centígrados, 50 grados centígrados, si se sigue incrementando, habrá una desnaturalización, ¿no? Entonces se observa que en la representación eje vertical, velocidad de reacción, horizontal, temperatura, describe una campana de ese tipo, ¿ya? Ya, y si estamos en este lado de la campana que describe acá, estaríamos en desnaturalización. Hay excepciones también, por ejemplo, organismos termofílicos, ¿no? Que soportan altas temperaturas. Son las excepciones. El efecto de pH es cómo influye el medio sobre los grupos químicos que comprenden en la estructura de la enzima, ¿ya? También vamos a ver acá cómo hay diferentes enzimas que responden a un pH ácido, neutro y también alcalino, ¿no? Vamos a ver que el pH, como va a ionizar grupos químicos en el sitio activo, va a haber una modificación, o la incrementa o la disminuye. Puede también haber una desnaturalización enzimática y esto tendrá una dependencia del tipo de ion, ¿no? Y el tipo, si es iones hidrógeno o los OH también, ¿no? Aquí tenemos el pH, ¿no? pH, por ejemplo, en este caso, el pH óptimo según esta curva es alrededor de 7. Aquí tenemos 3 enzimas. Acá tenemos nuestra escala. Actividad enzimática vertical, pepsina es alrededor de 1.7. Ureasa pH óptimo alrededor de 7. Arginasa pH alcalino, ¿no? Alrededor de 11. Si la pepsina, por ejemplo, está en el estómago, ¿sí? Si la persona utiliza antiácidos, va a disminuir la eficiencia de esta enzima,
Entonces habrá que modificar el tipo de alimento que está ingiriendo este paciente, ¿no? Bien, aquí tenemos ya en una síntesis los gráficos de algunas enzimas según el factor pH, temperatura, coenzima, tiempo, ¿no? Tenemos acá pepsina, tripsina, catalasa, arginasa, fumarasa, ribonucleasa. Pepsina, por ejemplo, 1.5 lo tenemos acá. A ver, vendría a estar por acá, ¿no? 1.5. Tripsina, 7.7 podría estar por acá. Ahí, catalasa también. Arginasa ya está para pH alcalino, 9,7, etcétera, etcétera. Y algunos gráficos que permiten caracterizar a una reacción enzima-sustrato. ¿Cómo influyen sobre la velocidad, no? Todos influyen sobre velocidad, mire, ¿ve? Velocidad, velocidad inicial, velocidad inicial, velocidad inicial. La presencia de cofactores es importante, por ejemplo, en pacientes crónicos, para degradar el alcohol utilizan enzimas, ¿sí? Y allí participa vitamina B6. En un primer momento la degradación va a ser adecuada, ¿no? Pero llega un momento en que, dado el volumen de la cantidad de alcohol o la concentración del alcohol, es que se utiliza toda esta vitamina B6 y es necesario restituirla, porque en todo caso pueden haber ya afecciones, van a aparecer en un exceso de acetaldehído, por ejemplo, que es como no se degrada, se va a incrementar ese acetaldehído. Y este acetaldehído es el que produce problemas a nivel cardíaco, por ejemplo, a nivel de vasos sanguíneos, ¿ya?